Con mucho gusto ya saludamos a Daniel Chasquetti, ya te habíamos anunciado. ¿Cómo andas, Daniel? Muy bien, Pilar, ¿cómo estás tú? Muy bien, tú saliendo de un congreso que, bueno, toda la gente que tiene que ver con la ciencia política está reunida, está convocada en estas horas en Montevideo, virtual, una parte. ¿O cómo se está? Totalmente virtual, es rarísimo. Ya había participado en algún congreso internacional, pero bueno, este es el Congreso Uruguayo, tiene cientos de participantes, muchísimos paneles simultáneos. Ya participé en dos. La verdad que es fantástico, pero bueno, tiene eso raro que tiene la virtualidad, ¿no? No podés terminar y irte a tomar un café con los colegas que hace tiempo que no ves y cosas por el estilo. Pero muy contentos de estar haciéndolo porque, bueno, porque tenemos que sobreponernos a estas restricciones, ¿no? Como no, y en otro, Esperemos que sea el último. está bien, y en otro momento vamos a abordar cuáles son los temas principales que surgieron o que están pensando a nivel de la ciencia política, que me imagino que deben ser muchos. Pero ahora vamos a algo más terrenal y tiene que ver, por ejemplo, con el precio de los combustibles, la popularidad del gobierno. ¿Qué pasa con el referéndum? Que, bueno, sigue avanzando este conteo en la Corte Electoral. ¿Cómo evaluás esta situación, este escenario político en estos momentos en Uruguay? Bueno, me parece interesante hablar del tema del aumento de los combustibles, porque, a ver, es una medida que nos está afectando a todos. Hay que recordar que, bueno, que esta nueva modalidad de ajuste del precio de los combustibles es producto del artículo 235 de la LUC, que es uno de los artículos que está impugnado por el referéndum que habrá seguramente en marzo. Es decir, este artículo lo que establece es que el Poder Ejecutivo va a fijar los precios de los combustibles en función de la evolución del precio de paridad, es decir, del resultado de la importación de petróleo y en ese sentido, bueno, la incidencia del precio internacional es sustantiva. Ese artículo también dice que la actualización de los precios debe darse en un plazo no mayor a 60 días. Y lo que ha ocurrido hasta ahora es que desde que se puso en vigencia este mecanismo, el Poder Ejecutivo ya realizó dos ajustes. Fueron ajustes mensuales. Y las consecuencias de este mecanismo se me ocurre como bastante peligrosa para el gobierno, ¿no? Porque en un escenario como el que tenemos de aumento constante, desde noviembre del año pasado viene aumentando el precio del petróleo, esto puede ser peligroso para la popularidad del gobierno y para su suerte en el referéndum de marzo. Hay que tomar en cuenta que la medida del aumento del combustible no solo afecta a las personas que cargan combustible en una estación de servicio, también afecta a todas las cadenas productivas, a la distribución. Normalmente las empresas trasladan el aumento de los costos a los precios finales. Por tanto, esta medida puede afectar finalmente el humor de los uruguayos. Hay que observar que en lo que va del 2021 se registraron 3 incrementos y que eso generó que, por ejemplo, el gasoil aumentara en 2021 25% y las naftas un 29%. Y hay que tomar también en cuenta que el actual presidente hizo campaña electoral planteando que, bueno, que la contención de las tarifas como la nafta o el combustible iba a ser una de las medidas centrales de su gobierno, algo que no está logrando. Y en este sentido, bueno, conviene pensar y preguntarse, dado que en el referéndum va a ser muy importante la marcha de la economía y la popularidad del gobierno para tratar de saber cómo va a ser el resultado, porque el referéndum no solamente va a estar limitado a esos 133 artículos de la LUC, sino que se van a discutir muchas cosas más que los 133 artículos de la LUC. Bueno, cómo esto puede llegar a impactar. Eduardo Víctor Aedo, en un libro ya viejo, ¿no?, que se llama Herrera, caudillo oriental, recordaba unas palabras de Luis Alberto de Herrera, que le decía a los futuros gobernantes blancos que iban a asumir el 1 de marzo del 59. Él decía, no pongan impuestos a las clases necesitadas y cuidado con el precio del querosén. Herrera era un caudillo muy sabio, en ese entonces tenía más de 90 años, más de 70 de actuación pública, y sabía muy bien que, bueno, que este tipo de situaciones y de aumentos
bueno, en productos que hacen a la vida cotidiana de los uruguayos pueden ser problemáticas para los gobiernos. Bien. También hay que tomar en cuenta, Pilar, que las reacciones no se hicieron esperar. Es decir, ante el último aumento, algunas asociaciones que estaban hasta el momento muy alineadas con la política del gobierno, estoy pensando, por ejemplo, en la Federación Rural, en la Asociación de Productores de Leche, en la Asociación de Cultivadores de Arroz, expresaron tajantemente su preocupación por esta situación. Bueno, y Un Por Solo tanto, Uruguay también, Daniel, Un Solo Uruguay que va a hacer una asamblea el próximo sábado que de alguna manera se había vinculado con varias de las plataformas, digamos, electorales es cierto. del presidente Lacalle. Claro, y entonces vale la pena preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia en los próximos 7 meses del gobierno, ¿no? Es decir, si no estuviera esta regla impuesta por la LUC, probablemente el gobierno administraría el precio, evitaría que los combustibles aumenten demasiado para no ver afectada su popularidad. Pero con esta regla, el gobierno está obligado a ajustar el precio del combustible cada 2 meses. Y si en el escenario internacional el barril de petróleo continúa subiendo, bueno, esto va a ser una situación complicada. Es decir, es como una especie de corset en el cual se ha metido el gobierno y que evidentemente al quitarle posibilidad de manejar discrecionalmente los precios como históricamente se ha dado, es decir, que los gobiernos tenían capacidad para elegir el momento y la proporción de aumento, bueno, le pueden generar un daño mayor que la solución económica que se está propugnando.